Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K, ambos con tecnología QLED. A la izquierda el TCL C635 y a la derecha el Kaixun V3QA. Empiezo esta comparativa con este primer inicio, luego de tenerlos varias horas desconectados de la red eléctrica para que se hagan una idea de cuánto tiempo pueden demorar en estar completamente funcionales. Y ambos realmente son muy parejos, un tiempo promedio de inicio o de primer inicio de 40 segundos, que es un tiempo mucho más alto en comparación, por ejemplo, a sistemas operativos como Tizen de los televisores Samsung o como WebOS de los televisores LG o incluso como el sistema operativo Vida de algunos televisores Hisense. Estos serían sus controles remotos. A mí personalmente no me agrada mucho el diseño de estos controles, pero debo decir que habiéndolos probado me parece un poco más cómodo el del Kaixun, porque el control remoto del TCL tiende a resbalarse un poco de las manos, mientras que por lo menos en el Kaixun eso no sucede. Y pues bien, ambos tienen teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y también botón para micrófono para el asistente de voz de Google. Pero si bien ambos controles generan ruido a la hora de oprimir las teclas, ese ruido es mucho más alto en el caso del Kaixun. Juzguen por ustedes mismos. El sistema operativo del TCL es Google TV, mientras que el del Kaixun es Android TV. Ambos sistemas operativos están basados en Android 11. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos está bien, es muy pareja, pero la gran mayoría del tiempo es un poco más rápida en el caso del Kaixun a la hora de navegar en general a través del sistema operativo, a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos, a la hora de adelantar o retroceder videos. Y si bien ya mencioné que ambos modelos son compatibles con el asistente de voz de Google, la principal diferencia es que el TCL es compatible con la función de manos libres, con lo cual el asistente de voz se activa simplemente diciendo OK Google, aunque también pueden desactivar esa función si así lo quieren, colocando en off el micrófono ubicado en la parte baja del televisor, mientras que en el TCL sí o sí siempre deben oprimir el botón del asistente de voz de Google ubicado en el control remoto. Aquí les dejo unas pruebas en ambos televisores. OK Google, sube volumen 5. OK Google, abre YouTube. Sube volumen 10. Sube volumen 10. Perfecto. Abre YouTube. De acuerdo. Abro YouTube. La tienda de aplicaciones en ambos modelos, por supuesto, la Play Store de Google, que es muy amplia y de ser necesario a ambos televisores se les pueden instalar archivos APK, y también dentro de esas aplicaciones hay muchas que pueden cumplir la función de navegadores de internet. También es bueno mencionar que ambos modelos son compatibles con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. Sin embargo, en el Kaixun esta función solamente la pude hacer posible por medio de la aplicación Google Home instalada en mi smartphone. Y ninguno de ellos es compatible ni con Multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con Picture in Picture. Y en cuanto a diseño, cabe destacar simplemente que el TCL tiene dos opciones para ubicar sus bases laterales, así como las tengo más unidas entre ellas, o también se pueden colocar más separadas entre sí para, por ejemplo, colocar una barra de sonido debajo del televisor. Mientras que en el caso del Kaixun, como pueden percibir, la base es central y viene en una sola pieza.
El bombillito piloto del TCL alumbra de un color entre azul y blanco, mientras que el bombillito piloto del Kaixun alumbra de color rojo. En cuanto a las entradas, en el caso del TCL tiene 3 puertos HDMI 2.0. Tengan presente que desde mi punto de vista no son HDMI 2.1, a pesar de que la marca quiera comercializar el televisor como si tuviera puertos HDMI 2.1, y lo digo porque no es compatible con los 120 Hz en 4K. Tiene 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0, tiene esta entrada de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, otra entrada de 3,5 mm para auriculares, una entrada para el cable digital óptico, una entrada para el cable LAN para internet y una entrada para el cable de la antena de aire. Mientras que el Kaixun tiene 4 puertos HDMI 2.0, cuenta además con entradas compuestas, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable digital óptico. No cuenta con puertos de 3,5 milímetros. En cuanto a calidad gráfica, la principal diferencia es que el TCL es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y solamente la activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido es compatible con esa tecnología de alto rango dinámico. Y como pueden notar, tan solo se generan 2 modos de imagen, mientras que el Kaixun no es compatible con Dolby Vision, pero sí es compatible con HDR10, y como pueden percibir se generan más modos de imagen, y como siempre he dicho en la gran mayoría de videos, la tecnología HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Simplemente no estoy seguro aún si el Kaixun es compatible con HDR10+, pero el TCL además de Dolby Vision es compatible con HDR10+ y HLG. Otra diferencia es que en cuanto a colores, el TCL tiene esta función o este parámetro conocido como color dinámico, que al desactivarlo los colores pierden un poco de saturación y al activarlo los colores ganan más saturación. Aún así considero que el Kaixun, aún sin tener este parámetro, me parece que en cuanto a colores no está para nada mal, muestra muy buenos resultados. Recuerden que ambos modelos tienen paneles VA y que su tecnología de color principal es Quantum Dots. Y como de pronto ya han podido notar, y que es algo que me sorprendió bastante de manera positiva, es que el Kaixun cuenta con una mayor cantidad de brillo en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, con lo cual es una muy buena noticia para aquellas personas amantes al brillo y que quieran un televisor de bajo presupuesto. Por lo menos aquí en Colombia la diferencia de precios entre ambos modelos es muy considerable. Aún así, considero que en cuanto a cantidad de brillo, con el TCL la gran mayoría de usuarios podrían quedar más que satisfechos, y la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores está más que bien. Su uniformidad de colores grises no está para nada mal, y me sorprendió que el Kaixun mostrara menos efecto de pantalla sucia, aunque lo bueno es que en ambos modelos, al ver por ejemplo partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia no se convertirá en algo distractor ni molesto. También deben saber que el manejo de los reflejos en ambos televisores no es el mejor porque no tienen tan altas cantidades de brillo, aunque en el Kaixun ese manejo de reflejos podría ser levemente mejor, precisamente porque tiene una leve mayor cantidad de brillo. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos por el hecho de que tienen paneles VA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero muchas personas ya saben que es el principal defecto de este tipo de televisores con paneles VA, y que realmente diría que es la real desventaja de un televisor con panel VA, especialmente estos que prácticamente podría decirse que son de gama baja o media baja. La uniformidad de colores negros en ambos televisores no es la mejor a pesar de que tienen paneles VA. Ambos televisores tienen el mismo tipo de tecnología de retroiluminación, que es LED directa, es básica, no cuentan con atenuación local. Lo que deben saber además es que para poder decrecer el efecto clouding y los sangrados de luz,
En el caso del TCL sí o sí solamente se puede decreciendo la intensidad del brillo, mientras que en el Kaiksun simplemente decreciendo el parámetro de retroiluminación. Y el trabajo es mucho mejor desde mi punto de vista en el Kaiksun. Tanto así, de esta manera, habiendo decrecido considerablemente estos parámetros de brillo y retroiluminación respectivamente, como simplemente al mantener estos parámetros a su máxima capacidad. Vuelvo y repito que me sorprendió mucho el trabajo del Kaiksun en esta área, que si bien obviamente no es perfecto, sí es mucho mejor en comparación a este TCL C635. Además, tanto con la retroiluminación a su máxima capacidad como decreciéndola considerablemente, el nivel de detalles en el Kaiksun es mucho mejor. Pero obviamente si optan por decrecer estos parámetros y luego van a observar contenido con más color, obviamente la calidad gráfica se ve afectada de forma negativa considerablemente, con lo cual les recomiendo que en ambos televisores escojan un modo de imagen para ver contenido con escenas oscuras, al cual en el caso del TCL le van a bajar la cantidad de brillo y en el caso del Kaiksun le van a bajar la cantidad de retroiluminación. Y el resto de modos de imagen los utilizan para ver contenido con más color. También quiero mencionar que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es decente. Para estos resultados utilizo el modo de imagen cine en el caso del TCL y el modo de imagen película en el caso del Kaiksun, con contenido en rango dinámico estándar. Lo que puedo notar es que el trabajo o los resultados son levemente mejores en el caso del TCL cuando el contenido tiene una resolución muy baja de 720p o inferior, porque muestra menos partes pixeladas. No obstante, considero que el Kaiksun no es que haga un trabajo terrible y por lo menos es más que aceptable. Y recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y en cuanto al manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, es mucho mejor en el caso del TCL porque cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que el Kaiksun no cuenta con ese tipo de tecnología ni ninguna otra tecnología que le ayude a decrecer el efecto conocido como judder o vibración. Mientras que en el TCL ustedes pueden desactivar este parámetro en el caso de que quieran observar un contenido con leve efecto judder pero sin nada de artefactos, y lo pueden activar en caso de que simplemente no quieran observar tanto efecto judder, y aunque se puedan percibir artefactos me parece que no son molestos ni muy distractores, mientras que en el Kaiksun no tienen esta opción. Para este apartado gaming, una de las cosas que deben saber, pero que realmente no me parece tan relevante, es que el TCL cuenta con esta Game Bar y dentro de ella pueden activar esta función de HGIG, que lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. También está esta barra de estadísticas que muestra los FPS actuales de cada videojuego, y también por ejemplo está esta caja de herramientas, la cual como tal al activarla lo que hace es que en pantalla aparezca una mira que se puede cambiar en cuanto a forma, color y tamaño, y puede ser útil para algunas personas o algunos gamers que disfruten de videojuegos de disparos de primera o de tercera persona. Los tiempos de input lag en ambos televisores, por lo menos en la práctica, me parece que son muy buenos. Muchos de ustedes ya saben que yo no cuento con un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero vuelvo y reitero que así en la práctica lo siento más que bien. Y también digo esto en comparación a otros televisores que he podido probar, en los cuales sí conozco sus tiempos de input lag. Podría decirles que un gamer que no sea excesivamente exigente podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores. Pero el TCL tiene más ventajas en este apartado gaming. Una de ellas es que es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p. Y también es compatible con frecuencia de actualización variable. Simplemente en entradas aquí en estándar HDMI avanzado lo activan y en la parte de abajo activan la frecuencia de actualización variable. Mientras que el Kaiksun no cuenta con ese tipo de tecnologías.
aunque sí cuenta con el modo automático de baja latencia, al igual que el TCL, que lo que hace es decrecer a la máxima capacidad los tiempos de input lag, lo cual me parece que está bien. Pero como tal, las tecnologías con las que cuenta el TCL hacen que la experiencia gaming sea mucho mejor en cuanto a la fluidez y el manejo del movimiento. Colocándolos así lado a lado sí que puede percibir notablemente esa diferencia, porque todo va más fluido en el caso del TCL, tanto en este Forza Horizon 5 como en el GR5, como en el FIFA 2022, como también en videojuegos de pelea como por ejemplo este Soul Calibur. Y por otro lado, en el Kaiksun sí que se puede notar mayor ralentización y un leve efecto ghosting en cada uno de estos videojuegos. Puede que para algunas personas no sea algo increíblemente molesto, pero yo, que no soy un gamer exigente, ya colocando estos televisores lado a lado, sí que puede notar mucho esa diferencia. Y desde mi punto de vista sí que puede resultar algo molesto, porque ya tengo al TCL a la izquierda, que me muestra que la experiencia es increíblemente mejor. Entonces, para el apartado gaming simplemente sí que vale la pena invertir o gastar más e irse por el TCL. Y además, en videojuegos de ese tipo que tienen muchas partes oscuras, el efecto ghosting y como de leve ralentización en cuanto a las partes que tienen algo de movimiento, sí que se puede notar muchísimo más en el caso del Kaiksun. Por ejemplo, con este videojuego Dead Space, la experiencia cambia considerablemente de un televisor a otro. Es muchísimo más fluida, mucho más amena y en general mucho mejor en el caso del TCL. Y es precisamente por todas las tecnologías que tiene. Mientras que en el Kaiksun, como ya mencioné, este tipo de videojuegos, la experiencia simplemente no es que sea muy buena. Y yo, que me tiendo a marear fácilmente con este tipo de videojuegos, debo decir que con el Kaiksun me mareo mucho más rápido y sufro muchísimo más. Ya para ir terminando, quiero mencionar que en cuanto al sistema de sonido de ambos modelos, si bien la potencia en teoría es la misma, debo decir que en el caso del TCL no se escucha tan potente, pero es un poco mejor en cuanto a calidad, y además no se escucha tanta distorsión al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. Mientras que en el Kaiksun la experiencia pareciera un poco más potente, y al mismo tiempo, cuando el volumen se acerca a 100 o ya en su máxima capacidad, sí que se puede percibir demasiada distorsión. En unos segundos al final de este video van a poder comparar los sistemas de sonido de ambos modelos para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y a manera de resumen, entonces, quienes de pronto tengan un bajo presupuesto y necesiten un televisor que no sea enfocado en el apartado gaming, muy probablemente con el Kaiksun van a quedar más que satisfechos. Además, el problema que tiene con el manejo del movimiento no es tan brutalmente molesto en todo tipo de escenas, pero obviamente sí que se puede percibir un poco. Por todo lo demás, me parece que es un televisor muy equilibrado. Pero para quien quiera un televisor con Android TV, o mejor dicho en este caso con Google TV, y que además lo necesite con tecnologías gaming un poco más avanzadas para una mejor experiencia, obviamente sí tendrá que gastar más e irse por el TCL, así de simple. No siendo más, por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de ambos televisores, cuál escogerían o cuál les gustó más y por qué. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.